Bien, y arrancamos, ¿sí? ¿Oramos? Hola. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir en tu nombre, a estudiar tu Gracias, palabra. Te Señor. pido ahora, Espíritu Santo, que seas vos el que nos ayuda a entender lo que vos tenés que decirnos. Y que este De entendimiento Jesús. no sea en un nivel intelectual, sino que sea más profundo, que sea tanto espiritual como de acción. Señor, que llevemos, que pongamos algo por obra de lo que estamos aprendiendo en estas clases, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas vos el que nos guíe y nos ayude en esta clase. Bendecí, Señor, a los hermanos que están viendo la clase grabada, también por lo mismo, y te pido, Señor, para los que se están queriendo conectar y tal vez no pueden, que vos también bendigas las conexiones Sí, Señor, y las conexiones. y todo lo que tiene que ver con la tecnología, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria y honra a vos. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir pantalla. Me fui a la última página. Ahí estamos. Clase 2. Ahí lo ven. La clase 2 arranca con... son varios pasajes bíblicos que vamos a ver el tema del servicio. Obvio, estamos viendo el servicio cristiano, ¿no? Pero distintos pasajes que menciona el tema del servicio, ¿sí? Lucas 2:36 arranca, dice, había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, casada de joven, que había vivido con su esposo 7 años, luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de noche, que de día y de noche servía al Señor con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a alabar, a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando habla de la redención de Jerusalén es el que queden libres de la esclavitud. Eso es la redención, ¿sí? ¿Estás hablando, André, porque estás muteada? Perdón, el Sí. capítulo 2 dijiste. Sí, Listo. no, capítulo 4, 4, listo, listo. en la clase 2. Vamos a Sí, ver capítulo 4 y capítulo 5. ok. Seguimos leyendo. Es de esta profetisa. Había también, perdón, es el mismo texto, que dice que de noche y de día servía a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Acá está remarcado el término servía. ¿Sí? ¿Cómo creen que era ese servicio? Era mayor, Ana. Era recontra mayor, tenía 84, ¿no? Eh, diaconía. Sí, no, diaconía no, porque diaconía es cuando servimos a las personas. ¿Sí? Ajá, El y ella, diácono es cuando ayudamos a alguien, la diaconía. ajá, ¿Te acuerdas que había otra palabra que se traduce como servicio? sí, ya te la digo. La trueo, servicio a Latrueo, Dios. exactamente. El servicio a Dios es una de las palabras griegas, es latrueo. Ahí está. Es decir, que el servicio que hacía Dios no era un servicio de ayuda a nadie, sino que era un servicio que tiene más que ver con la adoración, con preparar las cosas para la adoración. Si bien no lo describe cuál era la tarea, eh, servía a Dios, dice, con ayunos y oración. ¿Sí? Tiene que ver más con la piedad o con una vida devocional, ¿no? El ayuno y la oración.
¿no? Ahí lo dice bien claro. Eh, para la religión judía no existían las sacerdotisas, ¿sí? Porque si no podríamos decir, bueno, ofrecía sacrificios, este, hacía cualquier de las tareas de los levitas, este, las podía hacer la mujer. En este caso, la mujer no podía hacer ese tipo de servicio, sin embargo, servía a Dios. ¿Sí? Lo que tiene que ver con ayunos y oraciones, es decir, adoración, entrega, búsqueda del Señor, intimidad, ¿no? Ese es el servicio que hacía Dios. El tema del atrueo es el tema del servicio a Dios, que es lo que vamos a ver al final de la clase número 8. ¿Sí? Vamos a ver algo sobre ese tipo de servicio, ¿sí? Para que veamos, más que nada para que entendamos la diferencia que hay entre un servicio social a un servicio a Dios. ¿Sí? Siempre sabiendo que el servicio social también es servicio a Dios. Bien, ¿qué aprendemos de la adoración de Ana? Es clase participativa, de las cuales hoy vinieron 2. Hay 3 Recién me participantes. desocupo, perdón. Ah, bien, Para bien, mí, bien. pero lo estoy escuchando, para mí la Sí. fe. Bien, ¿por qué? Sí, porque ella, a pesar de que se le burlaba la mujer de su marido, y además de la oración que ella tenía siempre, ella no dejaba de creer en Dios ni adorar a Dios, siempre iba al templo. Sí, Oraba todo, le agradecía a Dios y ella tenía fe del Dios en el que creía. claro, sí, tal cual, sí, su situación no era la mejor. Sin embargo, tal cual, ¿eh? Sí, sí, un servicio totalmente desinteresado, no esperaba, lo que esperaba era la revelación de Dios, ¿sí? Y bueno, cuando lo ve, seguimos. Dice, en alguna época había un lema, dice que era entramos a adorar y salimos a servir. Se usaba para subrayar la necesidad de un cierto equilibrio entre la adoración y la acción o el evangelismo, ¿sí? Por un lado tenemos el evangelismo, que es salir a invitar gente, básicamente, y por otro lado tenemos la adoración, lo que sería lo sagrado, o sea, ¿a qué los invitamos? Porque nosotros podemos salir a hacer evangelismo, pero si después no hay nada adentro, ¿a qué lo invitaste? ¿No? Claro. Y ese sería un error. Y el otro error sería, bueno, solamente nos quedamos a adorar, a buscar al Señor, pero no invitas a nadie. Te quedas vos solo, encerrado. O sea que tampoco es una iglesia que no crece. ¿Sí? Por eso lo que dice es que en una época el lema era eso, ¿no? Entramos a adorar y salimos a servir. Pero entendiendo el servicio como un servicio de diaconía, es decir, una ayuda a las demás personas, porque acá lo que vemos es que el servicio es adentro y en adoración. La adoración es servicio a Dios. ¿Sí? Sanada para servir. Título. Marcos 1:29. Recién arranca el Evangelio de Marcos. Acuérdense que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe, ¿sí? No es el primer libro del Nuevo Testamento, pero sí el primer evangelio. ¿Qué hace? Pasaron dos en rojo mientras yo iba cruzando, chicos. ¡No! No, me llegó el paso para mí y los que estaban enfrente tenían el semáforo en rojo y se cruzaron los dos. Y encima ni miraron. Dios. Casi me chocan. Ay, Dios. Nanu. Bueno, ya está. Dios. Avísanos cuando llegue, Nanu. Están todos locos. Bueno. Tan pronto como salimos de la sinagoga, Jesús fue con Jacob y Juan a casa de Simón y Andrés. ¿Sí? Recién arranca, va a la sinagoga Jesús, era lo que solía hacer, y va con Jacob y Juan, que eran 2 hermanos, a la casa de Simón, que después lo llamó Pedro, y Andrés, que eran los otros 2 hermanos, los primeros que llama, que les dice, vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Sí? Esos 4 fueron sus primeros discípulos que menciona la Biblia. La suegra de Simón, es decir, de Pedro, estaba en cama con fiebre y enseguida
se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano, la ayudó a levantarse y entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Ahora, servirles, ¿qué le parece qué tipo de servicio es? Este es diaconeo. Este es diaconeo, exactamente. Es decir, servirles algo, servirles darle un mate, no sé, algo. ¿Sí? Tiene que ver con el diaconeo. Un servicio. Bien. Fiebre, se puso a servirle. Inmediatamente después que se le pasa la fiebre, primero la fiebre, en esa época no es como la fiebre de ahora, ¿no? Porque nosotros tenemos antibióticos. En esa época, fiebre, y encima el término, acá en esta traducción no lo dice bien claro, es mucha fiebre, es la palabra. Es alta temperatura, generalmente la gente se terminaba muriendo. Era muy, muy raro que generen los anticuerpos necesarios para zafar. ¿Sí? Alta fiebre era peligro de muerte. Es como que hoy, digamos, no sé, tenía, no sé, no se me corre ninguna enfermedad que no sea curable, porque hasta el cáncer hoy es curable. Pero sí, El una HIV. enfermedad. ¿Cómo? El HIV. HIV. Sí, bueno, pero igualmente también el tratamiento, pueden vivir con eso. Pero bueno, en una época, hasta hace, no sé, 10 15 años, tenía, no sé, cáncer en el hígado o en leucemia, y si, no se puede hacer nada, ¿no? Tiene Claro. que haber alguna enfermedad que no me viene ahora a la cabeza, pero una enfermedad que no tenés. Bueno, en el 2020, internado de coronavirus. No se sabe qué hacer, no se sabe qué medicamento hay, no se sabe nada cómo se puede hacer, y Claro. entonces recurren a Jesús. Ahora, la sanidad, lo que le sigue a la sanidad, la acción que le sigue a la sanidad es el servicio inmediato. Y es la primera vez que se usa en el Evangelio el término de servicio que le sirve a Jesús a alguien y es una mujer. ¿Sí? Servicio en los momentos sociales. Este es otro pasaje. Se tienen que acordar. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitadas a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. ¿Sí? Estas tinajas de piedra, la purificación, ¿saben lo que era? La purificación de las tinajas. No, que los judíos usaban, las tinajas esas, los judíos lo usaban para purificarse. Lo que hacían se llamaban abluciones, que era agarrar agua y pasársela muchas veces por las manos. O sea, se lavaban las manos, pero lo hacían de una manera ritual. ¿Sí? Ah, es lo que Sí, hacen ahora. Hacen una simulación ahora. claro, No es que se lavan, hacen claro. simulacro. Bueno, eso Porque se no hay llama. agua, no hay tanta agua ahora. Claro, claro. Pero bueno, ese lavado de manos se llamaban abluciones, es de tipo, o se llaman abluciones, es de tipo ritual, ¿no? Es como si fuera el bautismo, tiene algo que ver con eso. Que una especie de lavamiento general, ¿no? Todo el cuerpo. Pero no es bañarse. Claro. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Esto era lo mismo. Pero a lo que va es que esas aguas estaban más que sucias, ni siquiera era agua para tomar. No solo no era vino, sino que tampoco era agua. O sea, era agua de lavarse, 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 todos los judíos que pasaban. Ah, qué hermoso. Un doble milagro, porque primero la hizo potable y después la convirtió en vino. Después la convicción. Claro. Pero se la estoy spoileando porque todavía no la convirtió. Va. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenla al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, y sin saber de dónde había salido, aunque sí sabían los sirvientes que la había sacado de dónde había sacado el agua, entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho,
entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esto, bueno, es un pasaje, lo que dice, esta es la primera de las señales, es uno de los pasajes de los milagros de Jesús. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco lo que son las señales y los milagros. En total en el libro de Juan hay 7 señales. Tenemos, esta dice la primera de las señales, el agua en vino. ¿Sí? Y dice, es la primera de las señales. La curación del hijo del oficial es la segunda, ahí están los pasajes, es todo en el libro de Juan. Juan 2, Sí. 1, Juan 4. Después que hace este milagro, dice Juan, esta fue la segunda señal después de haber convertido el agua en vino. ¿Lo tenés, Andrea, como para leerlo? ¿Cuál, Fer? Juan 4, 46, 54. Mételo. Ana no vamos a dejarla que llegue a casa primero a salvo. Sí. Se pone a leer la Biblia ahí. Juan 4, ¿cuánto, Fer? Juan 4, del 46 al 54. 46 Ya estoy llegando, chicas. Bien, al bien, bien. 54. El hijo del oficial. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien, lo menciona como que es la segunda señal. Señal, sí. Y me fui. Bueno, y es muy parecido al relato del centurión, no sé si se acuerdan que el Claro, siervo sí, está enfermo. Es medio parecido, no se sabe bien quién es, pero dice que era un oficial del rey. No menciona qué rey es, pero se supone que es el rey Herodes, porque a ningún otro llamaría rey sino a Herodes, ¿sí? era en esa época más o menos. Claro, claro. Sí, sí, en esa época reinaba Herodes. Tetrarca, no. Claro, sí, uno de los tetrarcas, sí. Que es el que Fer, después ahí lo manda a matar. Em, Fer, bien, escribió Ceci recién que puso que está internada con su bebé. sí, El grupo, pobre. sí. Puso recién Cecilia en el grupo, que está internada con el bebé con neumonía. ¿Oramos por ella? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Nachito, cortamos un minuto y oramos por el bebé. ¿Sí? Señor, en esta hora te queremos pedir por la vida de Cecilia. Te pido que Sí, Señor. tu mano, Jesús. Señor, se extienda sobre su bebé, que vos lo toques ahí donde está, lo sanes, quite, Señor, toda pulmonía, libere, Señor, sus pulmones y que pueda respirar bien, que no sea nada, Señor. Te pido que vos lo sanes ahora, que pongas tu mano de sanidad, que le des tranquilidad a su mamá, Señor, que esté en paz y que vos le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, declaramos sanidad sobre la vida de su bebé. En el nombre Ahora de en el Jesús. nombre de Jesús. Y toda artimaña de Satanás que se haya levantado en su contra, la cortamos ahora por la sangre de En el Cristo. nombre de Señor, Jesús. te rogamos por su salud, Señor. Te rogamos por ello. Señor. En el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Después le voy a preguntar dónde está y eso.
Bueno, sí, por eso, cuando recién que dije, me fui, porque justo había Ah, visto el lo mensaje leíste. de... sí. Bueno, segunda Oración del Hijo señal. de la Aflicción. Sí, segunda señal. La otra es la del paralítico, que sana a un paralítico. Juan también, 5 del 1 al 9. Vas a tener que leer vos, Andrea, porque... Sí, Ya llegué a del mi uno casa, chicos. Vamos, Nanu, ya está salvo. del uno al, Del 1 al 9. del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Beseda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y cuando, y cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hasta ahí, Hasta ahí. listo. Bueno, esto no es que bajaba un ángel y curaba a la gente, sino que era la creencia popular. ¿Sí? No lo dice explícitamente, pero entendemos que ningún ángel bajaba a curarlo, sino que dice, bueno, era la costumbre, ¿no? El que bajaba al estanque, porque encima es re injusto. Pobre el Rengo no iba a llegar nunca. Si era una Claro, carrera a ver quién llegaba primero a la bendición. El que era estaba en Rengo no iba a llegar desventaja. nunca. Claro. Y entonces, acá lo que hace Jesús es sanarlo a contramano. Es decir, el servicio que hace Jesús de misericordia para con este hombre va a contramano por dos motivos. Primero, porque va en contra de las costumbres estas que menciona acá. Dice, no hace falta, o sea, no tenés que ir a ningún lado. El Señor da la palabra y queda sanado. Y después que lo sana un sábado. Esto un poco lo habíamos visto en la masterclass con respecto a el tema de cuando habíamos hablado del síndrome de burnout, que es el síndrome Sí, quemado, habíamos visto que eh, una de las cosas fundamentales para evitar quedar quemado con el servicio, es decir, insensible al dolor ajeno, es guardar el descanso. ¿Sí? claro. Porque primero que es un mandato de Dios, es pecado no descansar. Y después, ¿por qué es un pecado? Bueno, porque están los 10 mandamientos, pero además es creerse Dios. Nosotros somos seres humanos, tenemos determinadas horas para hacer lo que tenemos que hacer y después tenemos que dormir. Y punto. No hay mucha vuelta. No podemos estar 24/7 sirviendo. Por más que nos parezca bueno, demuestra nuestra pequeñez. El decir, bueno, hasta acá llegué, no puedo más. ¿Sí? Conocer Claro. nuestras limitaciones, por un lado. Ahora, por el otro, no lo tenemos que hacer de una forma ritual. Es decir, no. Yo estoy orando por una persona, pero yo a las 10 me voy a dormir, pum, se acabó, me fui a dormir porque es la hora que yo descanso. Y no, porque eso es no ser Claro. sensible. ¿Sí? Si bien es necesario descansar, es no ser sensible. Lo que habían hecho los judíos era esta ley del descanso, que sí que es importante que descansen cada 7 días, que descansen en la tierra cada 7 años, que descansen cada 49 años todos los contratos sociales, que era el año del jubileo, no sé si, que es 7 por 7, 49, es Sí, un número también perfecto. El que tenía un esclavo tenía que perdonarle perdón, darle la libertad al esclavo, el que tenía una deuda, perdonarle la deuda, ¿sí? Es decir,
dar descanso a los entramados sociales, ¿sí? Porque a veces como que se va trabando la sociedad y llega un momento y dice, bueno, pará, paremos la moto acá y empecemos de vuelta el año que viene. Ahora, lo habían hecho de una forma tan monótona los judíos, al punto que sí, dice, pero esto estaba explícito, esto estaba escrito dentro de las leyes judías, se llaman las leyes judías, se llaman los midrash, que son escritos que hay que cumplirlos. Decía, el sábado, qué hacer y qué no hacer. Entonces te decían qué era lo que podías hacer y qué era lo que no podías hacer. ¿Sí? No podía trabajar nadie. Dice, si un asno tuyo se queda atrapado en un árbol, en un tronco, no lo puedes atar porque eso es un trabajo. ¿Está bien? No lo puedes hacer. Claro, no lo desataban. No. Si una persona se cae en un pozo un día sábado, dice, si corre riesgo de muerte, bueno, podés trabajar y podés sacarlo del pozo. Si no corre riesgo de muerte, hay que esperar al día siguiente, dejarlo en el pozo. Como diciendo, bueno, no que se muera, pero que la pase mal no importa. Lo Claro. importante es que no trabaje de ninguna manera el sábado. Entonces acá Jesús lo que hace es, trabajó el sábado, no le importó. O sea, por un lado vemos que tuvo misericordia del paralítico y lo hizo en un sábado. Y este tema le trajo problemas en el libro, en Juan lo vemos que le trajo un problemón. Es el principio de la persecución a Jesús, esto. Es cuando lo empiezan a perseguir los judíos. Y cuando empiezan a confabular para matarlo. ¿Por qué? Porque trabajó un sábado. Es decir, que ahí vemos que los judíos, si bien guardaban el sábado, estaban recontralimados, estaban quemados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían misericordia de una persona, no le importaba nada. Justo Claro, el no les sábado dejaron. hubiera esperado un día más. Ya ¿Sí? eran mechas. ¿Cómo? Ya eran mechas, digo. Mechas humeantes ya, porque ya no tenían Sí, claro, sensibilidad. tal cual, tal cual. Se le había acabado toda la pasión, la llama, sí, sí. Sí. Estacionaste, bien. Dios. Bien, sigamos. Alimentación de los 5.000. Juan 6, el otro gran milagro. Juan 6 del 1 al 14. A ver, alguien que no sea Andrea, si lo puede leer. La alumna Andrea que no. Juan 6, del 1 al 14. Sí. Alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, en la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, les dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: Ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de los discípulos, le dijo: Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús le dijo: Hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y le dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que había comido, y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Bien, vemos también la misericordia de Dios y que el discípulo le dice, pero que estos son un montón de sueldos, ¿de dónde vamos a sacar para darle a tanto, ¿no? Digamos, se preocupaban
por... La economía. exactamente. Ya Estaba medio quemado ya. estaban medio quemados los discípulos. Y eso que recién empezaba. Dice en Marcos, que es el texto paralelo, en Marcos, que es la misma historia, Marcos 6:37, respondiendo, Jesús le dice, denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y que le demos de comer. Bueno, esa versión tampoco se ve bien. Es decir, los discípulos tenían con qué comprar. No es que no tenían, no es que le dijeron, no tenemos nada. Le dijeron, ¿pero qué quiere? Que vayamos a comprar nosotros. Es decir, que ellos podían hacerlo, pero no querían. ¿Sí? No Y quería. acá vemos que aparece un muchacho que dice que tenía un poquito de pan, un poquito de peces, que era todo lo que el pibe tenía. Sin embargo, lo da todo. ¿No? Y esto es lo que hace esta multiplicación milagrosa. Es la cuarta señal. Camina sobre el mar. No lo vamos a leer porque así avanzamos un poquito más. Camina sobre el mar, ¿se acuerdan, no? Es la otra señal, que había una tormenta y ven que Jesús viene caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma, se asustan y él le dice que es él y Pedro le dice, bueno, si sos vos, da la señal y yo voy a caminar. Y le dice que venga, y entonces él empieza a caminar sobre el agua, re bien, y de golpe dice que viendo la tormenta, se empezó a hundir, y entonces Jesús le toma de la mano y le dice, ¿por qué dudaste? ¿No? Es una, una super señal, y que tiene que ver con también la misericordia, porque uno dice, bueno, aquí caminar sobre el mar, ¿qué tiene? Era el terror que tenían los discípulos que iban a morir. Siempre para el mundo judío el mar es un misterio y algo terriblemente peligroso. ¿Sí? Cuando cruzan el Mar Rojo es el freno que tienen para no salir de Egipto. Es decir, acá no vamos a poder pasar. Siempre hay tormentas en el mar. Tenemos a Jonás, catástrofe. Se lo come el gran pez. Cada vez que pasa algo en el mar, pasan cosas terribles. ¿Sí? Porque era un pueblo agricultor. Ellos no eran un pueblo marítimo. Es más, ¿vieron el mar de Galilea? El mar de Galilea, ustedes lo ven en el mapa, es un chiste, es un lago. Que de hecho Lucas no lo llama mar de Galilea. En Lucas le dice el lago de Genesaret. Porque Lucas sabía que era un lago, porque el mar era el mar Mediterráneo. Que sí, es mar, el mar Mediterráneo. El lago, el mar de Galilea es un lago chiquito, es grande porque no se ve de orilla a orilla. Es bastante grande, pero en proporción no es terriblemente grande. Es solamente que los judíos le tenían terror al mar. Entonces, en este terror que tenían los discípulos, Jesús se les aparece y les da confianza. Dice, mirá cómo yo domino el mar. No es solamente un acto de equilibrismo o algo así, ¿no? Que si, camino sobre el mar. No, era, yo domino sobre el mar. Quédense tranquilos. Misericordia, ahí vemos, ¿no? Sanidad del ciego. Este es el ciego que estaba al costado del camino, ¿sí? Y le pide al Señor que lo sane. Y Jesús, ¿se acuerdan de él que hace barrito, que escupe y hace barro? Sí. Bueno, es ese. Lo mismo, misericordia del tipo este que no puede ver. Y la otra es resurrección de Lázaro, que también es recontra interesante. Ah, no puse el pasaje. Es recontra interesante porque cuando le dicen que Lázaro está enfermo, Jesús no sale enseguida. Se queda unos días, da unas vueltas, va después. Cuando llega María, que es la hermana de Lázaro, le dice, no me acuerdo si era María o Marta, una de las dos, una de las hermanas. Le dice, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Y él le dice, bueno, Ahí. pero yo te dije que si querés vas a ver la gloria de Dios. Y ella dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día futuro. No, tu hermano va a vivir ya. Le dice, no, pero está echándolo ya. Y tiene la resurrección de Lázaro. Hay mil cosas para hablar sobre la resurrección de Lázaro, pero sí que vemos la misericordia de Dios con el dolor, porque vieron que dice que Jesús lloró. Es el pasaje donde dice Jesús lloró. Sí. Y también dice, ¿pero por qué lloró?
¿Que no sabía que lo iba a resucitar? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué lloró? Y se conmueve con el dolor ajeno. Es un tipo que está sensible, no es que dice, no pasa nada acá, no importa, vos estás sufriendo, pero vas a ver que esto no va a hacer nada. No, está llorando y él llora porque se conmueve, ¿sí? Era un hombre sensible. Claro, Bien, porque nosotros leemos la historia como, bueno, María fue y le dijo, pero vaya a saber la cara que tenía María, se le murió un hermano, pues nosotros que claro, se nos murió un claro, hermano, sabemos eso, claro. como que ella fue y él se habrá compadecido de la vida de María y de los que le lloraban a Lázaro. Se conmovió y lo interesante es que nosotros sigamos teniendo esa sensibilidad de decir, bueno, un hermano está en dolor, dice la palabra que lloremos con los que lloran y reamos con los que ríen, ¿sí? Encontrar el equilibrio, porque tampoco cuanto, digamos, más avanzamos en el ministerio o en el servicio a Dios, más nos encontramos con gente que está doliente. Esa es la verdad. El punto es ser sensible para acompañar a una persona, pero no ser sensible al punto de lastimarnos a nosotros. ¿Sí? De decir, ay, ¿qué vamos a desesperarnos? No, podemos ser sensibles sin desesperarnos. ¿Sí? Claro, como que todo nos duela, nos haga mal, que nos hagamos mal a nosotros mismos, digamos. Claro, claro. Y, o sea, lograr encontrar, ver la forma de dejar las cargas en Jesús. Porque si no, digamos, siempre lo que termina pasando, si nosotros no hacemos eso, es que nos terminamos alejando de todo, si no, ya está, pon, parate, listo, porque es una especie de defensa natural. Cuando nosotros hacíamos trabajo de intercesión en otras iglesias o en campañas, eh, obvio que pasábamos y veíamos un montón de testimonios de charlar con gente y bueno, y la misericordia del Señor llevaba a que estemos orando por esta persona, bueno, haciendo ese trabajo, ¿no? Y después cuando terminábamos, terminábamos muy cansados, trabajábamos horas y horas, porque íbamos a la mañana, volvíamos a la tarde, Sí. íbamos de iglesia en iglesia, y bueno, y terminábamos muy cansados, y cuando terminábamos así, nos veíamos las caras y decíamos, ¿qué pasó? Bueno, entonces empezamos a, como decías vos, a dejar las cargas en el Señor. Empezábamos, le llamábamos nosotros a desechar todo aquello Mm. que nos trajo, eh, nos quería empezar a manejar las emociones, como la tristeza, como la angustia, como el dolor del otro. Entonces desechábamos eso y nos llenábamos de la presencia del Señor, que nos traiga paz, la confianza de saber que Él había obrado en esa tarde o en esa mañana en las personas. Y la verdad que nos servía mucho, porque después nos venía como un gozo y una alegría y podíamos disfrutar de haber hecho esa tarea. Pero es muy importante dejar esa carga en el Señor, no venirse con esa mochila a tu casa y si no dejarla ahí a los pies de Cristo, que Él, bueno, hará la obra. Sí, sí, para el servicio es recontra importante. En cualquier tipo de servicio, como vos dijiste, de intercesión, en cualquier tipo de servicio que hacemos para el Señor, es Sí, siempre una lucha espiritual. Y nosotros, aunque no lo veamos, después, como vos decís, después me siento recansado, destruido. ¿Y por qué? Y porque estuve batallando. Sea el servicio que hagamos, ¿eh? No importa cuál. sí. No, no es que Lo hay... que sí después te daba un hambre. sí, No, era así, te daba un hambre porque decía, ¿por qué estoy comiendo? Bueno, porque ya dejamos, entramos en paz, estamos tranquilos y ahí nos vino como decir, uy, claro, somos humanos, tenemos hambre, que claro. comer. Bueno, un síntoma, ese es un síntoma de sanidad, digamos. No decir porque ya relajaste. Un síntoma de que no relajaste, que no dejaste todo, es que no podés dormir, te quedaste pensando en algo que se Claro, dijo. Bueno, ese tipo de cosas es porque al final de la una de tarea, las tareas, sí, es una re de las tareas importante. fuertes que nos tocó hacer fue cuando nos íbamos a hacer tareas hospitalarias y en las tareas hospitalarias había un pastor que justo estaba en la puerta de la UTI y en la UTI no te dejan entrar. Y Ajá. bueno, fuimos a hablar con las hermanas, éramos dos hermanas, y el pastor dice, ay, ¿a ustedes las envió el Señor? Sí, tomen, nos dieron una bata, nos dieron una cofia, nos dejaron entrar a orar ahí adentro. Y nada que ver con lo que orábamos con las personas que íbamos de sala en sala. Y era una carga
muy fuerte lo que se veía adentro. Y vos decís, wow, había gente joven, gente mayor, gente de todas las edades y con todo tipo de patología. Y bueno, y después nosotros empezábamos a orar por estas personas, ahí nos acercábamos sin tocar, sin nada, nos mirábamos ahí, orábamos y salíamos, pero después sí, desechábamos porque era muy fuerte ver eso, muy, muy fuerte. Y bueno, teníamos que desechar y sacar eso enseguida, y seguir orando después en la casa, nada, pero nos acostábamos no pensando en lo que quedó ahí, sino confiando en que el Señor al Claro. otro día lo iba a levantar, o lo levantó esa mañana, lo salvó, lo sanó. El Señor hizo lo que hizo, no Y sé. cómo hacían para desechar en la Eh, práctica? en la práctica orábamos y Señor nos despojábamos de toda carga, de toda opresión, de toda, por ejemplo, de todos contagios de enfermedades, por ponerle que haya, Ah, porque uno también, no claro. sabe, uno está en el hospital ahí, Claro, no sabía lo que nosotros íbamos con las armas de Cristo, no con las armas que nos dan en el hospital, una cofia, un guante, no. Nosotros estábamos con la gente ahí, sabiendo que no nos íbamos a contagiar de nada, ¿no? Pero bueno, desechábamos, desempolvamos los pies claro. de toda contaminación. Y como dice el Señor, viste que hay una parte en la Biblia que dice que desempolvaban los pies y del camino, ¿no? De que uno venía del camino cansado y se lavaban los pies y todo. Y bueno, eso es lo que hacíamos como tarea Claro, de intercesor. tal cual. Te preguntaba como para que lo dejes bien claro. No es una cosa de locos. Es No, hacer no, una no, oración, es algo desechar, espiritual. dejar todo en Dios, ser un poco despierto en el tema de, bueno, ¿con qué estuvimos? Y sobre eso oramos. ¿Estuvieron con gente enferma? Bueno, oremos para que la enfermedad no nos venga a nosotros. Pero Fer, es como decir, es una carga muy fuerte y emocionalmente muy fuerte lo que uno ve y lo que uno vive ahí. Claro, Por eso la palabra de Dios dice, vengan a mí los cargados y cansados, porque vos venías cargado, claro, cansado de ahí adentro. Entonces decíamos, confesábamos esa palabra, decir, bueno, el Señor dice, dejemos las cargas en Él. Y descargábamos y seguíamos y cerrábamos con una oración por esas personas que habíamos orado. Y salíamos felices de la tarea. claro. Tal cual. Bien. Analizamos el primero de las señales. Dice que le dijo a los sirvientes. ¿Qué palabra se supone que hay en el griego para designar sirvientes? ¿Qué tipo de sirvientes serían? Llenen de agua. Lauleo, ¿Cómo? lauleo. No. Llenen las tinajas de agua y los sirvientes las llenaron con agua hasta el borde y ahora sirvan. Diaconeo, Diaconeo. Acuérdense que el diácono mozo, técnicamente sí, es el que sirve las mesas. sí, sí, ¿Sí? Eran diáconos estos. ¿Sí? sí. Bien. Con respecto a el denle ustedes de comer, ¿no? El que vimos recién. No lo marqué. Vamos para atrás, para atrás. Acá estamos. Dice, ¿cuántos panes? No lo que vimos recién. Jesús tomó de... Vayan y vengan, averigüen. Dijeron, hay 5 y 2 pescados, 5 panes y 2 peces. Entonces los mandó que se recostaran, etcétera, ¿no? Se lo dieron a Jesús. Toma los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo los bendijo. Con el mirando al cielo los bendijo, hay algunos que toman este pasaje para decir que en la oración no hace falta decir nada, porque dice, se puede interpretar, hay toda una doctrina con respecto a eso, como si mirás al cielo ya estás bendiciendo. Se puede interpretar así como no, ¿no? Porque mirando al cielo dio una bendición. Que de hecho lo que hacían cada vez que iba a haber una cena, sobre todo en la cena de la Pascua y lo que tiene que ver con cenas especiales, siempre había una bendición al Padre, siempre había, a Dios, quiero decir. El padre de familia daba una bendición a Dios antes de comer. Y decía algo como, está escrita la oración, decía algo como, este Señor de los cielos, gracias por la cosecha que nos permite tener este pan, etc. Así que lo más probable es que haya hecho un tipo de oración así, ¿sí? Bueno, se los dio a los discípulos para que lo repartieran a la gente. ¿Sí? Acá también vemos el servicio de los discípulos.
Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Y los que comieron fueron como 5.000, ¿sí? Lo de las 12 cestas, bueno, el 12 sabemos, cada vez que hay un número de este tipo los pasajes, siempre vemos que tiene una connotación espiritual. El número 12 representa al pueblo de Dios, ¿sí? Porque son las 12, piensen esto, las 12 tribus de Israel no eran 12, eran 11 si lo contamos a José, y si contamos a los hijos de José, son 13. Pero lo que hacen para llegar al número 12 es, cuentan a los hijos de José y sacan a José, a la tribu de José. Y llegan al 12. No es que lo eliminan, es que tiene que ser el número perfecto. Y con los discípulos pasa lo mismo. Vemos que Lázaro pudo haber sido uno de sus discípulos. Vemos que cuando Jesús muere, dice que van algunas de sus discípulas, tenía mujeres también discípulas, ni se las menciona. ¿Por qué? Porque el número perfecto es el 12. Representa al pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que sobra, entre comillas, sirve para todo el pueblo de Dios. Ese sería el mensaje. Y con respecto a la cantidad inicial, es 5 más 2, que es el 7, que es un número perfecto. Es el número que representa a Dios. Por lo tanto, esas cantidades tienen un peso bastante espiritual o teológico interesante para analizar, ¿sí? Como de lo que es la perfección, comen todos, ¿sí? Dice el libro, mientras más compartimos nuestros limitados recursos, más nos queda a nosotros, ¿sí? Más damos, más recibimos. Juan 12:21, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betsaida, donde vivía Lázaro, el que había resucitado, y allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Vemos que tiene Lázaro características de un discípulo. ¿Sí? Aprendía con él, etc. Bueno, María es la otra. ¿Se acuerdan cuando están Marta y María? Dice que María escuchaba a los pies de Jesús. Es decir, estaba aprendiendo, era su discípula. No hay mucha vuelta. Bueno, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que es un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándose luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariotes, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, acá me da risa porque todos los 4 evangelios, cada vez que lo mencionan a Judas, dice el que después lo va a traicionar, lo odiaban a Judas. Siempre, cada vez se agrega, como diciendo Judas, el ¿Pero no sagrado. había otro Judas también por eso o no? ¿Cómo? ¿No había otro Judas por eso también? Sí, sí. O sea, Sí, para diferenciarlo. Sí. Capaz que lo aclaraban por esto. Claro, para que el otro no quede pegado, pobre Judas, pero Claro. el traicionero. Sí, Judas es probable. traicionero. Objetó Judas. ¿Por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Acá vemos también el tema de este pasaje es genial para ver el tema de la diaconía y de el latrueo, que sería el servicio a los hombres y el servicio a Dios, ¿no? ¿Por qué no se vendió ese perfume para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesaba a los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robársela lo que se echaba en ella. ¿Sí? Era el tesorero. Déjenla en paz, respondió Jesús. Ella ha estado Y guardando. ¿Sí? Felipe que era como un contador, porque cuando va a repartir los panes, él también habla del dinero. No, como porque. que él decía, ¿cómo vamos a gastar para darle comer a estos? Claro, pero Felipe de lo que está hablando es su propio dinero. Dice, ¿qué ¿De quiere su que propio vayamos? dinero? Claro. ¿Qué quieres que yo saque de mi bolsillo y que Pensé que compre hacían algo Claro, común. sí, Era en algo común. realidad el tema es medio raro. El tema del dinero no es raro, no está muy aclarado. ¿Por qué tenía un contador? ¿Por qué? O sea, por las cuentas de qué le llevaba. Se supone que Jesús lo que iba lo que estaba organizando, entre comillas, era una sinagoga. Para armar una sinagoga en un lugar se necesitaba de un maestro y de 12 discípulos. Perdón, de 10 discípulos. Con eso armabas una sinagoga, ¿sí?
empezaban en una casa, es como las iglesias ahora. Bueno, empezaban, Sí. pero legalmente lo que se necesitaba eran 10 discípulos. Y bueno, y ahí sí tenían una bolsa que llevar, ¿sí? Que tiene que ver, es decir, una caja común que tiene que ver con las ofrendas y Claro. para. Este, Claro, porque lo que hacían era un trabajo de misioneros y bueno, cuando uno iba a misionar, la gente, yo calculo, claro, le pagaría con algo. claro. Eso se supone, porque tampoco está explícito. En ningún momento dicen cuál eran las intenciones, si Claro, iban a pero formar una sinagoga. yo pensé que Felipe hablaba del dinero, pero pensé que era el dinero en común que tenían, porque como dice acá lo de Judas, Claro, no, no, eh, dice, ¿querés que vayamos y que compremos con nuestro dinero? O sea, era la plata de ellos. Que hagamos una ah, vaquita y que compremos ahora para toda esta gente. claro, Y lo que dice acá es que Judas no es que le interesaba a los pobres, sino que decía, si se vende el nardo ese, va a tener más plata para robar. claro. Ese era y Jesús le respondió, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Con este pasaje a veces se tergiversa y es uno de los pasajes que ha utilizado el Vaticano históricamente para decir por qué tiene tanto oro y no se vende y se da a los pobres. Si no, bueno, pobres van a ver siempre, dijo Jesús. Esto, Justo estaba por decir eso. claro, claro. Es un pasaje que se usó. Y después hay muchos pastores de la teología de la prosperidad que utilizan este pasaje para decir eso, ¿no? Que decir, bueno, yo tengo un jet privado eh, que vale millones y bueno, pero lo uso para Las conferencias. claro, para ir a las conferencias, etcétera, que cobran fortuna por las conferencias. Entonces, decir, bueno, no, lo estás tomando como un negocio, como una empresa, Claro. para que te vaya bien, digamos, pero no es que vos estás pensando en. En viajar a India, Uganda, a No, predicar no, con el no, claro, no, avioncito, no, no. Va no, ahí para el no. lado que hay más. Claro, exactamente. Digo como para tirar un poco, porque a Bueno, veces le tiramos eh, mucho al bueno, Vaticano, pero sí, bueno, Fer, pero a ver, si uno critica, ¿no? Esto lo del Papa, decir, ¿por qué no venden todo el oro que tienen en el Vaticano? Que supuestamente dice que yo la verdad que nunca fui al Vaticano, ni pienso ir. Y, qué buen detalle, y, claro. ¿cómo es? Y va y lo reparte allá en Uganda, en India, donde hay pobreza en África. Sí. Pero ahí va gente a hacer tarea, ¿no? Obras misioneras en Calcuta, como lo fue Teresa de Calcuta y en esos lados. Ah, claro, una cosa no quita la otra. Sí, sí, tenés razón. Sí, técnicamente, Y sin embargo yo veo que los pastores de la prosperidad, sin ánimo de criticar ni nada, sí, no veo que vayan con el avioncito para allá. Que el vientito los aviente para ese lado. claro, sí, no, tampoco. Que sería, a ver, predicará el evangelio hasta lo último de la tierra. Claro, Calculo que el último que sea predicado van a llegar caminando, claro. porque ¿cómo hacemos? Bueno, pero sin embargo, acá, en este pasaje, Jesús está diciendo algo. Lo que está diciendo es que el servicio pone de forma, digamos, en un nivel, el servicio a Dios por encima del servicio de ayuda, aunque no Mm, nos guste. ¿Sí? Él está diciendo, no, 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 esta mujer lo que está haciendo está sirviendo de otra manera, que es adorando con todo lo que tiene. ¿Sí? claro. Que es esta adoración de derramar el perfume. Es una adoración única que nace del corazón, de un corazón de entrega completa. ¿Sí? De entrega completa. Claro. Y lo que está diciendo es, este servicio es necesario hacerlo porque y cuando dice pobres tendrán siempre, lo que está diciendo es, bueno, van a tener oportunidad siempre de ayudar a los pobres, quédense tranquilos. Quédate tranquilo, ¿no? Porque se lo dice a Judas. Quédate tranquilo que pobres van a tener siempre para ayudar. No está diciendo Claro. déjalo porque pobres van a ser siempre. Ahora, yo no voy a estar siempre, dice Jesús. Es lo que está diciendo porque lo que dice, a ver si copié el pasaje que sigue. No, no lo pasé. Es lo que dice es, esta mujer lo que hizo con el perfume es anticipar mi muerte. Por eso dice, los pobres van a estar siempre, pero yo no voy a estar siempre. Es eso lo que está comparando. No es que a los pobres no lo ayude porque van a estar siempre. Lo que está diciendo es, a los pobres siempre van a tener oportunidad para ayudarlo,
pero a mí no siempre me van a tener acá. Y de esta mujer se va a hablar toda la vida, por lo que hizo. Cada vez que se hable de mí, se va a hablar de esta mujer que hizo esto, que es lo Claro. que estamos haciendo nosotros ahora por Zoom, hablando de esta mujer, ¿sí? Porque la entrega que hizo fue genuina, ¿sí? No fue con intenciones espurias, ¿sí? Yo tengo una duda con Judas, Fer. Sí. Judas Iscariote. Ujú. ¿Ya era traidor? O era cristiano, así tipo como Pedro, como Jesús que lo eligió por algo lo eligió? Pero Sí. ¿por qué lo traicionó al Jesús? Ya sabemos todo, pero era ladrón, no sé, era un sinvergüenza, no sé cómo hacerte la pregunta, pero ¿Para qué lo tenía ahí en la pregunta? claro, ¿por qué? No, porque si era un ladrón, o sea, es como que Jesús sabía que era malo, digamos, en una palabra. Sí. Sí, mira, en este tipo de preguntas se dividen en dos aguas irreconciliables, que es, ¿Judas era necesario para que Jesús muera o no? Eso por un lado. Por otro lado, Sí. todo el mundo tiene acceso a pedir perdón o algunos están condenados ya del nacimiento. Bueno, en esto se dividen dos aguas que no vamos a entrar porque hay pasajes para los dos lados. Sí, sí, sí. Particularmente en lo que, por el transcurso de a quiénes llamaba Jesús, es que Jesús creía que se iban a arrepentir, porque llama a, ¿cómo se llama? Leví, que era un recaudador de impuestos, es decir, un traidor. Un recaudador de impuestos no era alguien Sí, que era trabajaba en la FIP, traidora, ¿no? era un traidor a la patria, una basura de persona, porque lo que hacía era, los romanos le pedían a un judío que le cobre impuestos a sus hermanos y ponían a su disposición todos los soldados romanos. De los impuestos, él se lo pasaba a los romanos y podía robar todo lo que quería para poder subsistir. Y robaban a cuatro manos. Era lo peor de lo peor. Jesús lo llama a Leví y Leví dice, dejando el banco de los impuestos, lo siguió a Jesús y se supone que Leví es Mateo, perdón. Se Mateo, supone Mateo. que Leví es Mateo. Eh, es decir, que miró en una persona la posibilidad de arrepentirse o no. Y en Judas le habrá dado oportunidad hasta el final. Sí, sí, es un ladrón. Pero Judas en realidad era así, o sea, Sí, robaba. nunca Ah, cambió, nunca se un convirtió. maleante. Jesús Ah, tuvo la oportunidad y sí, yo creo que la oportunidad de arrepentirnos la tenemos todos porque el Señor vino por todos. No dice la palabra que vino por algunos, sino que vino por todos. Ahora, hay Mirá, algunos que lo aceptan y algunos que no. mirá, no, qué es lo que entra acá. Es lo que hablábamos el otro día, de que si había que hacer o no la oración de fe. Y acá yo creo que Judas fue una persona que si bien estuvo al lado del Señor, creyó, Claro, le sirvió, pero no tuvo fe, ahí tenés. porque Sí, él siguió haciendo lo suyo. Si bien claro, él estaba haciendo la obra conjunto con el Señor, no tuvo la fe. Es como que hizo la oración de fe y después agarró por otro camino, que es claro, lo que hizo Judas acá. Eh, claro. Me bajó así. Sí, vos El fíjate Espíritu que Santo. tenés, por un lado, Judas, que estuvo siempre con Jesús, era uno de sus discípulos, es decir, que exteriormente era un cristiano, pero por dentro no, porque no se cambió. Y por otro lado tenemos al ladrón que estuvo al lado de la cruz de Jesús, sí. que fue una basura toda su Ladrón vida, entre todo. comillas, ¿no? Alejadísimo de Jesús y en el último minuto, sin hacer la oración de fe, se convierte, sin hacer la oración de fe. Y no Porque lo hacía la único que oración de dice fe. es, le dice al otro, pará, nosotros tenemos culpa, este no tiene nada. Claro. Eh, No le dice, te recibo con mi señor, no le dice nada. Y el señor le dice, no, es que no le dice nada. Ahí Que Judas se tuvo acuerde de él. obra, pero no tuvo fe. Claro. Y el ladrón a último momento, dice, bueno, sí, realmente, qué mal que estuve, pifié en todo lo que hice. Y el señor le dice, bueno, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. Ya está, ¿por qué? Porque fue genuino, no importa lo externo. Porque tuvo fe a lo último. Claro, claro, A lo último. Bueno, Está pasa bien. mucho también acá. Hoy en día pasa así, que mucha gente va a la iglesia, pero no está en la iglesia. Ya claro. con el COVID, con muchas, no,
nos hemos dado cuenta de que mucha gente ha estado, servía todo y se ha Por alejado. los panes y por los peces nos Claro, tuvieron por Jesús. Seguían a Jesús por los panes y los peces, claro, que es lo que le podía ofrecer la iglesia, no Jesús. Porque si vos sí, realmente vas a la iglesia por nuestro Señor, a alabar, a glorificarlo, a exaltarlo, a agradecerle, todo va a estar yendo por el Señor. Ahora, si vos vas porque la iglesia tiene un beneficio que te puede dar o ayudar en algo que vos necesites, está yendo por panes y los peces. Por eso no lo siguieron tanto a Jesús después, los 5.000 se desparramaron, claro, siempre quedaron los 1.000, esos fueron ahí, claro, no tenían la fe tampoco, recibieron a Cristo, pero se fueron, recibieron lo que el Señor le dio, pero después, chau, si te he visto no me acuerdo, porque Jesús no lo seguía alimentando. Ellos pensaban que Jesús lo iban a alimentar de comida y en realidad lo que él le daba lo espiritual, no lo material. sí. Sí, por eso en esto de dar, que en esta materia recontra va, en esto de dar, de regalar o ayudar de forma o económica o con cosas, abrigo, etcétera, hay que tener mucho discernimiento espiritual. Porque a Sí, veces dar algo es perjudicial para la vida espiritual de una persona, aunque exacto. no nos guste. Yo siempre digo el tema de el hijo pródigo que queda comiendo entre los chanchos. ¿Se acuerdan ese pasaje? Sí, Digo, ¿qué pasa si hubiera venido un buen cristiano y le trae un sándwich en ese momento, antes que se arrepienta? Y ya, joya. Y sí que no se arrepiente porque no se da la cabeza contra la pared nunca. claro. Entonces, a veces hay que tener discernimiento de cuando Dios está tratando con esa persona para que se dé cuenta de su error y nosotros no tenemos que encubrirle el error. Decir, bueno, no, te sigue yendo fenómeno, te sigue yendo fenómeno. Y si no, en realidad no te está yendo bien, te está yendo mal. Claro. Eh, entonces, por eso digo que hay que tener un cierto, mucho discernimiento espiritual y saber cuándo ayudar y cuándo no. Porque Jesús también hizo un montón de veces No, eso. porque uno ayuda, pero después viene el uso y el abuso, ¿no? Claro, claro, No tengo, vienen con esa, porque se piensa que uno es cristiano y tiene que dar todo lo que vos tenés. Sí, está bien, lo damos. Pero hasta cierto punto, pará, te ayudé 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 veces, hasta 7 veces, como diga, ¿no? Pero después resulta de que pasan años y 2 o 3 años y vuelve con una charla, che, ¿sabés que estoy re mal, estoy sin trabajo? ¿Y claro. qué? ¿En 3 años no buscaste trabajo? O sea, Sí, sí. me, No, pas- es que es me así. pasó, me pasó a mí hoy, por eso estoy Hoy, dando el ejemplo. Sí, me pasó hoy. Aparecieron de golpe después de tantos años, tantos meses que lo ayudamos en pandemia y todo, está bien, estabas en pandemia y todo. Y ahora aparece otra vez y no, porque estoy sin trabajo, no tengo. Bueno, pero estamos y todos en la bueno, misma situación y claro, no es que ya demasiado te llevamos, te digo. Pero yo creo que es una comodidad porque anduvo por otro lado buscando, no es claro. eh, Sí, sabe que había la otra persona se cansó de darle. un pastor contaba la anécdota que estaban en una reunión de jóvenes un sábado y vino uno, ¿vieron esos chantas que vienen a decirte, no, porque tengo internado a fulano que te viene a pedir plata? Sí, Y bueno, entró a la iglesia y les dijo que la mamá estaba muy enferma, que él tenía que ir hasta, no me acuerdo dónde, mitad de la provincia de Buenos Aires, desde Capital, que tenía que viajar hasta allá porque un problemón tenía, ahí que necesitaba plata, pero no tenía para viajar en el tren que salía de Constitución. Y entonces dice que se quedó él y decía, ay, ¿qué hago? ¿La ayudo? No la ayudo porque no sabía cómo, no quiero que me engañe delante de todo el mundo. Entonces le dijo a uno que estaba ahí, ¿vos te podés encargar de la reunión? Sí, vení, vamos, lo sube al auto, lo lleva a la estación Constitución, le compra el pasaje, lo sube al tren y dice que el tren salía y que él se quedaba mirando el andén, ¿no? Y lo saludaba desde el andén. Y el chabón miraba, porque decía, acá te está esperando que me vaya para bajarse. Ah, lo saludó, claro. arrancó y se fue. Dice, entonces, me quedé re bien, porque dije, si él vino a mentir a la iglesia, se va a arrepentir porque va a parar en el primer pueblo que no sé, como 300 kilómetros adentro. Y si era verdad, el Señor nunca le contestó tan rápido, porque va a llegar a donde tenía que llegar. Digamos, Claro. enganchó, como él no pudo descifrar si era verdad o era mentira, le hizo el favor de tal manera que si No, pero mentía, vos sabés que yo discerní hoy que, digo, me está haciendo la charla en cualquier momento a entrar, y sí, dicho y hecho.
Y yo le dije, bueno, mirá, Claro. yo también tengo, Bueno, pero es realmente, que, no estoy mintiendo, tengo eh, necesidades también y tengo un hijo sin trabajo al que estoy yo claro. ayudando. O sea, Pero es que a veces una forma de ayudar es eso, ¿eh? es eso, Es que es tenga que que le tiramos, reaccionar y hacer otra cosa. le Sí, sí, dimos. Es sí, que, sí, tal y cual. yo se lo dije muchas veces, una forma de ayudarte es no Claro, ayudarte. claro, Es diciendo, andá allá, a tal lado, y pedí, por fe, a ver, tenemos un Dios de prosperidad, un Dios que dice que no nos deja faltar nada. Y claro, así que bueno, pero no quiere ir a la iglesia, no quiere congregar, entonces ahí ya te das cuenta de que claro, claro. Quiere no los. quiere. Quiere Bien, panes y peces nomás. exactamente. Ha hecho lo que podía, dice el título. Es difícil para algunas personas que cada uno sirva en libertad. Sorprendentemente, puse sorprendente, pero sorprende la sensibilidad de María, que le arroja el nardo puro, una entrega absoluta por parte de María, y que cada acto de servicio, dice, tiene un alcance que no podemos anticipar, porque dice, primero que ni se le cruzó por la cabeza a María, por lo menos no lo dice, que estaba anticipando la muerte de Jesús. ¿Sí? Por otro lado, si fuera que anticipaba la muerte, no suponía que era una muerte que sirva para lo que sirvió y que después con una resurrección en gloria. Y después, lo otro que tampoco se pudo haber ocurrido es esto que de esta mujer se va a hablar toda la vida, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque lo único que hizo es una entrega completa al Señor. Ya Claro. está. Bien, esta es otra, un servicio obligado. Eh, Habíamos visto que una de las palabras, vos lo tenés ahí anotado, una de las palabras que habla de servicio obligado. Un siervo, El douleo, dobleo, exactamente, que se traduce douleo, como esclavo. Bien. esclavo. Eh, Al salir, dice, encontraron un hombre de Sirene. Esto es cuando Jesús ya estaba camino a la cruz, ¿no? Que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Sí, Simón de Cirene. Sí, a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Cuando lo llevaba, echaron mano de un tal Simón de Cirene. Estos son los, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Simón de Sí. Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que lo llevara detrás de Jesús. Y Juan dice, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la carabela, que en arameo es Gólgota. Allí lo crucificaron, con él a otros, uno de cada lado y Jesús en el medio. Eh, es decir, que tenemos, bueno, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, el servicio obligado. Volvemos para atrás. Primero. En la actualidad, ¿qué sería un servicio obligado hoy? Y algo que te lo imponen. Fíjate, algo, dice, ir a nuestro laburo. Hacer algo que sí, no me queda otra, no puedo no hacerlo. Claro. Eh, Ah, sí. Dice en Eclesiastés, hay una frase que a mí me ayuda todos los días para poder ir a trabajar, si no, no quiero ir más. Dice, no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esa es su paga o esa es su recompensa. Sí. Es decir, bueno, estás obligado, pero ahí tenés actitudes con las cuales podés hacer esa tarea obligada, que es renegando, ¿para qué? Con cara fea todo el tiempo, o con una actitud optimista, bueno, sí, estoy obligado, no me queda otra. Si pudiera, no lo haría, pero no me queda otra, tengo que hacerlo. Lo hago con Ah, la mejor de las ondas. sería como limpiar los baños en las iglesias Limpiar o los en las baños. campañas. No, pero ni siquiera, porque eso sigue siendo voluntario. Ah, Inclusive voluntario. limpiar los baños, a vos te dicen, mira, necesitamos que limpies los baños, vos podés decir que no. En el caso de Simón de Cirene, no podía decir que no. Lo crucificaban a él si decía que no. Ahora, Ah, cualquiera, lo crucificaban a él. obligado es ¿Por qué dijo que obligado. no? Obligado es obligado. Ahora, en lugar de quejarse o decir, esto por qué, qué sé yo, vemos que hizo un servicio tremendo.
Creo que cualquiera de los cristianos hubiera dado lo que sea por ayudarle a llevar un cachito a la cruz. ¿No? Sí. Ahí. Ahora, a este le tocó estando obligado. Es decir que, según como lo veamos, podemos ver el beneficio, digamos, de inclusive tareas que no queremos hacer. Y era Eh, una persona, dice que era la mención de los, al mencionar a Alejandro y a Rufo, que eran los hijos de Simón, quiere decir que era una persona conocida ahí. sí, sí, de nombre. Mirá, No era un mendigo, no era alguien. No, no. sí, sí. No se sabe quién es Alejandro y Rufo, que serían los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Pero viste que dice que ahí Pablo manda un saludo a un tal Rufo en No. Romanos 16:3. Ah, mira. Sí, puede ser. Dice precisamente en su carta a los romanos, Pablo manda saludos a un tal Rufo, calificado como escogido en el Señor, Romanos 16:13. Sí, También manda saludos a la madre de Rufo, a quien identifica como su propia madre, Romanos 16:3. Queda abierta la posibilidad de que el Rufo mencionado por sí, Marcos es el mismo mencionado por Pablo. Está en el libro. sí, Lo tengo acá. sí, sí. El tema es que como los nombres, eso es una posibilidad, pero la verdad que los nombres se llamaban todo igual. Sí. Sí. Como los Eh, Herodes, que en los evangelios hay tres claro, Herodes, son distintos, no son claro. ni mismo Herodes. Como sí, Herodes, no, hay un montón de Herodes. Claro. Claro, pero el mismo Alejandro, Herodes que mandó a matar a los niños no es el mismo Herodes que estaba cuando claro. era. Sí, ni tampoco es el mismo Herodes que aparece en el libro de Hechos. Uno es el que mandó Claro matar a que Jesús. estaba Herodes Antipa, Herodes Tetrarca y no Claro, sé cuántos Herodes más. Herodes Agripa, después, sí, Agripa, Herodes el Grande es el primero, etcétera. sí. José hay a patadas, ¿Y que Benjamín? ¿Y Moisés? de, de hecho Jesús en realidad es José, que es José, Sí, es Yeshua, es el es mismo Joshua. nombre, Sí. no varía. Es decir, que Jesús se llama igual que su papá, es el mismo José. nombre, que significa Salvador. Eh, Bien, Le por hicieron eso, más fallo. está bueno como detalle, Rufo, bueno, puede ser, eh, pero no, no sé, puede ser, sería Ay, interesante, mira, sería divertido dice por lo que, menos. claro, dice el autor que Simón de Cirene nunca supo que iba a estar en la historia de Claro, por vida en la historia. tal cual. Y dice que tenemos que aprovechar esas cosas no obligadas porque no sabemos qué es lo que va a pasar, si vamos a quedar en el Yo libro creo, de la historia. yo creo que ninguno de los que están en la Biblia iban a creer que hoy en día, después de 2000 años, uno habla de ellos. Claro, pero este ni siquiera es uno que dijo, bueno, lo voy a seguir a Jesús, no, le metieron esa Claro. tarea. Y él la hizo, Claro, pero ponele, claro, Judas el Iscariote, él traicionó a Jesús, pero él lo hizo en secreto con los judíos, pero hoy claro. habla su secreto. Dijo, este no se va a enterar nadie. Claro, hasta nos enteramos que se ahorcó. Qué buen detalle que me diste una idea para una predicación. Ya la voy a anotar. ¡Eh! ¡Se va a cobrar! Así como dijo Nanu Derecho de 314. autor, Ferreira, Manu. de Puerto Madryn. Derecho de autor. Claro. Ya estoy como Judas queriendo cobrar. Ah, bueno, listo, tenemos una Para, Judas en el grupo. pero cobrás para dárselo a los pobres. Claro, Sí. para dárselo al que fue hoy a hablar. Bien, dice Marcos 15:42. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, ¿no? Ahí vemos el tema del sábado. El viernes preparaban todo para no trabajar el sábado. Preparaban la comida, todo, porque cocinar tampoco se podía. Por eso es el día de la preparación. Era un viernes. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José.
Este José, otro que se llama igual, ¿no? Este José bajó el cuerpo y lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Y después vemos que después no se animaban a decir, etcétera. Que después fueron a ver y estaba la roca movida. Eh, el, por- el primero era, el que mencionaba, era un servicio obligado, es decir, no te queda otra que hacerla, sin embargo podemos disfrutar de ese servicio, porque no sabemos hasta dónde va a llegar el trabajo ese. Y por otro lado tenemos un trabajo que cualquiera lo esquivaría si pudiera, por varios motivos. Primero, porque quedás pegado para el resto de tu vida con un reo, un condenado a muerte. ¿Sí? Claro. Dice que este José de Arimatea lo que esperaba era el reino de Dios, es decir, él creía que el Mesías iba a venir. Él no sabía si era el Mesías o no Jesús. No tenía ni idea si iba a resucitar o no. Nadie sabía que iba a resucitar en realidad. Todos decíamos, ya está, se murió. Y hasta los discípulos, a los que Jesús le había dicho el tercer día voy a resucitar, los discípulos decían, se murió, nosotros pensábamos que iba a resucitar, pero se murió. No, no. Es decir, que José no suponía eso, José de Arimatea, sin embargo dijo, bueno, vamos a darle sepulturas dignas a este hombre condenado a muerte. ¿Sí? Iba a hablar con Pilato, es decir, se recontraexpone, dice, un distinguido del consejo, ¿sí? De los judíos. Era una persona de renombre. Tenía mucho que perder. Tenía una reputación que perder. No es que le daba lo mismo, era uno que fue y no solo lo podían condenar a muerte o acusar de sedición junto con el resto, sino que podía quedar desprestigiado para el resto de su vida. Sin embargo, dice que él se anima, va y se presenta, después hace la sepultura a Jesús lo más digna que puede, dice que lo puso en un sepulcro cavado en la roca, hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Ese detalle quiere decir que era un sepulcro preparado para una familia distinguida, se supone que sería de José de Arimatea. Era lo que hoy llamamos los mausoleos en los cementerios. Dice, bueno, estaba Sí. preparado para cuando muera alguien de la familia, no es que cualquiera lo podía usar. ¿Sí? El hecho de que haya una piedra que rodar, que decir que tenían preparado una puerta, estaba preparado para un muerto distinguido. Y no podía poner cualquiera, se supone que José de Arimatea era un miembro distinguido y pone en juego su reputación para hacer este servicio que si bien no dice, no utiliza el término servicio, vemos que era un servicio humanitario, ¿sí? Tendría más que ver con el diaconeo, porque lo hace voluntariamente, por lo tanto no es dobleo, lo hace porque quiere, pero tampoco lo hace como una adoración a Dios. Aunque sí lo está haciendo a Dios, él está haciendo un servicio a alguien sin esperar nada a cambio. Es absolutamente desinteresado porque sabía que iba a tener a cambio, más que problemas. Problemas. Sí. Y estaba buscando el tipo de servicio que tenía José de Arimatea, pero no da con ninguno. Claro, no, Es sí, un sería un poquito, diaconeo. creo que es un compiladito de todos los servicios hay. A ver cómo sería eso. Y está, yo calculo que debe ser diácono es el que sirve, ¿no? Pero a Sí. ver, Dauleo, como una obligación de servicio. Voy a hablar ahí pone cuando va a hablar con el emperador, ¿era? Con Pilato, que era el Sí, con procurador romano. Pilato, sí. Ahí sería como que él va eh, obligado a hablar para pedir, porque yo no habrá nacido de José de Arimatea, del corazón de él. Yo calculo que habrá ido alguien a decirle, mirá, o salió de él, No, decir. Bueno, no lo entonces dice. podemos ponerle como que fue como una obligación ir y sabiendo que se exponía a quedar mal, como decís vos, ¿no? De cosas. Sí. Después podríamos poner, a ver, liturgeo, por amar a Dios. Sí, pero sí, más o menos, por esto. Le estaba haciendo un servicio a Dios, pero él no sabía que le Sí, estaba haciendo un servicio a Dios. Es decir, él no sabía claro. que Jesús era Dios.
Ah, sí, tenés razón ahí. María lo que Y hace es, cuando derrama el perfume, sí lo hace como una entrega completa. sí, Eh, es, para mí va más con un servicio social, es decir, sería un diaconeo, un servicio social. diaconía, Es decir, le hace una gauchada, no solo, un como vos decís, hipereteo. tal vez alguien le dijo, tal vez lo conocía, pero que no quede ahí colgado un hombre tan querido. Este, por un poco de ética y un poco de ayuda a los discípulos que estaban dispersos, a la madre que estaba ahí, qué sé yo, Entonces, Para mí llorando. algo diaconeo le un movió, hipereteo. o sea, algo le movió a él Claro, para que claro, haga eso, porque, o sea, como que dijo, guau, esto es, tal para cual. mí, como que algo le llamó la atención, porque si lo hizo así, sin conocer a Jesús, sin hacer Claro. nada, dijo, Entonces, diaconeo y dauleo, porque esos son servicios a otra persona. Servicio a otra persona, sí, sí. Esas dos Sí, entrarían. sí, dentro de lo que él entendía. Obvio que siempre que Sí, hacemos servicio a otra persona estamos sirviendo a Dios, y en el caso de José de Arimatea, estaba sirviendo a Dios directamente sin saberlo. sin saberlo, porque si no entraban los Claro, otros, servicios a Dios, el exactamente. liturgio y lautreo. Sí. Ok. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Ya lo dijimos esto, ¿no? Sí, No, sí no. que corría Sí, sí, pero en... el pasaje que sigue, 47. Ah, No, no, nos vamos antes. Jesús de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, acá lo dice. Aunque en ah. secreto por medio de los judíos, porque él era un distinguido de los judíos, ¿sí? Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Es uno de los... Es otro ejemplo de que había muchos discípulos de Jesús, no eran 12. borrá la parte anterior a los 5 minutos. Claro. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Acá aparece este Nicodemo que había aparecido antes que Jesús muera, y trae los elementos para el tratamiento del cuerpo. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con especies aromáticas, que son estas, mirra y aloe. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el que todavía no se había sepultado a nadie, ¿no? Y como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, lo pusieron allí a Jesús, ¿sí? Es otra versión del mismo acontecimiento. Vemos un servicio, en este caso sería cuenta la historia de dos, en Juan, eh, José y Nicodemo, ¿sí? Que vuelve a aparecer Nicodemo, que también es discípulo de él, porque Nicodemo aparece en el relato anterior, lo sigue a Jesús y aparece en el final, es decir, que es otro discípulo más. Si nos ponemos a contar los discípulos de Jesús, no sé, que se mencionen, hay como 20 y pico. claro. Estaban tras bambalina, digamos. Claro, 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 no se lo menciona con los 12. Vieron que hay Claro, a todos los discípulos. Además, esa es otra. Envía primero a 12 Jesús y después envía 70. Así que ya me quedé 70. corto con borrar esa parte que dije 20 y pico. Porque si bien Claro, no se los menciona, se menciona 70. Eran discípulos. ¿Qué otra 70. cosa iban a hacer? Y esos 70 habrán hecho otros y así. Sí, sí. Una linda congregación Porque tenía. cuando dice que ellos volvieron, volvieron contentos. O sea, se ve que había Claro, muchos discípulos. claro. Siervos vigilantes, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida, pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como llegue el toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendiente de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Una locura lo que dice para esa época, pero está haciendo referencia al mismo, ¿no? Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada.
Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, este también es un pasaje medio difícil de entender, porque acá Jesús se está comparando a un ladrón. Miren que me estoy tapando con él. Ahí está. Si supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. No es que se compare un ladrón, sino con lo sorpresivo de la llegada, ¿no? Obvio, que sí, Claro. no me lo esperaba. Eh, vemos que hay un premio para esos siervos que están preparados para cuando viene el Señor, ¿sí? Hechos. A ver si llegamos, ¿no? ¿Qué hora estamos viendo ahora? Ya es medio. 38. Bien. Hechos 2. Dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles en la iglesia que recién arranca, la iglesia primitiva, que es con la que se conoce. La enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos, es decir, iban creciendo en número además. Bien. Jesús les había dicho que permanecieran en Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo. Le dijo, ustedes quédense en Jerusalén. Es interesante porque todo el Evangelio, cuando relata la historia de Jesús, es todo un camino a Jerusalén. Si bien Jesús iba y venía, pero va yendo todo el Evangelio a Jerusalén. Porque en Jerusalén es donde muere. Y después que muere, le dice, quédense ahí porque después que venga el Espíritu Santo, después van a tener que expandirse. ¿Sí? Eso lo dice en Hechos 1:8. De repente, Hechos 2:2, vino del cielo un ruido como de un viento. Lo estoy leyendo en Reina Valera y no. Como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuegos que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Los judíos piadosos eran personas que no nacieron judías y que se hicieron judíos de grande. Esos son los judíos piadosos. ¿Sí? Dice, ¿por qué venían de todas las tierras? Porque eran las Pascuas y tenían que ir a Jerusalén. ¿Sí? En la época de Pascua, en ese tiempo, si bien es un tiempo medio largo, no es un día o un fin de semana como nosotros solemos recordarlo. Venían de todas partes y cada uno hablaba su propio idioma. ¿Sí? Ya, el hebreo se usaba de forma ritual. ¿Sí? El arameo se solía usar para hablar entre los judíos, pero después cada uno hablaba el idioma del país donde nació. Y se quedaban sorprendidos que cada uno lo oía hablar en su propio idioma. Entonces acá dice Pedro, dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, sucederá que en los últimos días Dios, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Y acá es lo que dice acá el autor. Dice, antes la manifestación de Dios era selectiva. O sea, ¿cuál es la diferencia antes de Pentecostés y después de Pentecostés? Porque Dios estuvo siempre, acompañó siempre, hizo manifestaciones y milagros siempre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dice, antes la manifestación era selectiva, la manifestación de Dios. Era una vez sucedió una cosa, otra vez sucedió otra. No sucedían muchas cosas simultáneamente en todos lados. La bendición era limitada, es decir, para ciertas tareas. Le daba poder a alguien para ganar una batalla, le daba sanidad a una persona,
para hacer tal cosa, era en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenía un propósito limitado. Eh, la presencia era ocasional, la presencia de Dios, es decir, que se manifestaba una vez y de forma ocasional, es decir, por esta circunstancia en particular, mientras que después la manifestación es general, es decir, a todo el mundo, las bendiciones son ilimitadas y la presencia de Dios es permanente. Lo que hay no es algo nuevo, digamos, sino la forma de la manifestación de Dios es nueva, porque es mucho más global y abarcativa. ¿Sí? No se limita a Gedeón. Bueno, Gedeón, el Señor lo bendice y gana. A Salomón le da sabiduría para que gobierne. No, 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 sino que es para todos. Es abierto, se desparrama. Por eso cita a Joel, que derramaré mi espíritu sobre toda la carne. ¿Sí? Y habla de los hijos y de los viejos, es decir, no importa la edad, para todo, es universal, el derramamiento del Espíritu Santo. Pasamos una más y cortamos, ¿sí? Y seguimos la otra. Pilares en los que se fundó la iglesia. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esto es lo que le termina diciendo, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿No? La universalidad del derramamiento del Espíritu Santo no es solo para los judíos, no es solo para un grupo, no es solo para los sacerdotes, no es solo para el templo, sino es universal. ¿Qué clase de iglesia puede ser obediente a las enseñanzas de Jesús con respecto al servicio? Acá tenemos dos preguntas que van a quedar de tarea para la semana que viene. Como se quejaron de que Sí, no. estaba mirando que hay dos preguntas. Esta y esta. ¿Quién se quejó? Nadie se quejó. ¿Qué clase de iglesia puede ser obediente a las enseñanzas de Jesús con respecto al servicio? ¿Y qué clase de iglesia puede servir como Jesús sirvió? Tarea. Es personal la respuesta, no hay una respuesta. ¿No googleamos? Googleen en el espíritu. ¿La tienen? Igualmente ahora lo voy a pasar porque. Pará. ¿Vale? ¿Qué clase? Sí, está en el libro, a lo último. Están las Bien. dos preguntas. Ya los remarqué. Uy, ¿cómo está Andrea hoy, Ella Mira, tiene. mira, ya los Esa. remarqué. Eso Ya los porque remarqué. tiene letra grande, por eso. Sí, ahora tengo letras grandes, veo bien. Gracias a Dios. Listo. Perfecto. Gracias. Bien. Y les voy a pasar por el grupo un par de textos más que lo vamos a mechar para la semana que viene y para la otra. La semana que viene terminamos con esto lo que falta. Digamos, arrancamos con estas preguntas. Arrancamos, no, hacemos como la vez pasada. Empezamos con la clase y a la mitad, cuando se terminan de incorporar todos, lanzamos la pregunta. ¿Sí? Y les paso ahora, ya les mando en el grupo los dos PDF son cortitos que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Habla sobre el libro de Corintios. Es interesante, porque creo que 9 páginas son. Es cortito. Eso lo tenemos que tener leído para la semana que Leído, si viene. pueden, leído. Sí, no hay que ser más nada. Más leído más que nada por si surge alguna duda que se pueda preguntar. Y acuérdense que si ustedes ahora viendo la clase o viéndola en video o pensando, se les ocurre algo que no se les ocurre preguntar, lo preguntan la semana próxima. ¿Sí? Sí, che, a mí me quedó esta duda, si lo contestamos. ¿Sí? Bien. Bueno, oramos y terminamos. Seguimos leyendo nomás esta página también. La que Hasta no terminamos esta ahora. vamos a hacer hasta terminar el capítulo 5.
No, digo, viste que empezaste acá con el número 2, creo que es este, sí, capítulo 5, la Sí, iglesia de sí, Jerusalén. hasta terminar Bueno, ese capítulo, que quedan un par de plaquitas más, pero no íbamos a llegar a verlo a bueno, profundidad. por eso te decía, lo terminamos de leer Sí, y listo, y leemos lo que nos mandas. listo. Tengo luces ahora, por eso les puedo leer. Está espectacular Letras la grandes. imagen. Sí, Tiene luces, letra grande, está con de todo, Andrés. Sí, está full. Tengo la espectacular. cartuchera, tengo todo. Tiene cartuchera, como es. Mira, me compré las Mira, mira. fibras, todo para hacer la tarea. La alumna aplicada. Hay que dar el ejemplo. Como hermana mayor. Excelente.